Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Astrid Kuzmanich, directora de Research de Media Brands Chile y miembro de la Comisión de Estudios e Investigación de la Asociación de Agencias de Medios. Les quiero dar la bienvenida a esta presentación del estudio Comportamiento de Compra Chilenos pre, durante y una visión post-pandemia. Es una radiografía acerca de cómo los chilenos adaptamos nuestra conducta derivado de la crisis sanitaria, también una crisis económica y cambios que podrían haber llegado para quedarse en nuestra sociedad. Este encuentro se enmarca dentro de AAM Studios, una serie de estudios que ya hemos comenzado a lanzar, que comenzó hace un mes atrás con el lanzamiento de estudios de gamers, ¿verdad? En la convicción de que la información de calidad pertinente y oportuna es la base de poder tomar buenas decisiones y la oportunidad también de nuestra parte de hacer recomendaciones a los avisadores y también nuestro rol asesor desde las agencias. Particularmente estamos muy contentos de hacer nuestro aporte a través de esta Comisión de Estudios e Investigación de la AM. Y aprovecho de contarles una muy buena noticia porque comenzaremos el año 2021 con el estudio Consumo de Audio, que nos ayudará muchísimo a conocer esta arista del consumo de medios para que estén atentos también a esa invitación. Quiero contarles también que estamos absolutamente en vivo gracias a una transmisión multiplataforma realizada por Canal 13 y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos nuestros partners y patrocinadores. Comenzaremos por nuestros patrocinadores. En primer lugar, gracias a ANDA, Anatel, IAB, a Simpress, a nuestros media partners, por supuesto a Canal 13, Masiva, Revista Bull, Publimark, 13 Radios y TVN. También agradecer a Convertible y Offerwise por su colaboración. Por supuesto, agradecer a nuestras agencias, Media Brands, Omnicom, Publicis, Havas y Grupem. Y por supuesto, muy especialmente a Canal 13, junto a 13 Live, que es un proyecto que se ha instalado como el Prime Digital multiplataforma de Canal 13, que nos está ayudando hoy en día a poder transmitir de manera excepcional este estudio y este lanzamiento al que queremos compartir con todos ustedes. Retomando entonces aquello que nos convoca, que es este estudio acerca del comportamiento de compra chilenos pre, durante y visión post pandemia, quiero presentar al panel de expertos que tenemos hoy en día, que es un panel de lujo, y también a quien presentará los datos del estudio. A cargo de la presentación del estudio tenemos a Rodrigo Mira. Hola, Rodrigo. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Rodrigo es ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile. Actualmente es director de Data y Analytics en Publicis Group y miembro de la Comisión de Estudio e Investigación de la AM. Y a cargo de este estudio, por supuesto. Luego de la presentación del estudio, tendremos un panel con el cual podremos analizar y conversar los datos y desde la expertise de cada uno de ellos. En primer lugar, presentamos a George Lever. Hola, George, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. George es director del Centro de Estudio de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, desde donde también dirige los estudios de economía digital que la Cámara de Comercio de Santiago realiza cada año. Y George es economista de la Universidad de Chile y académico en materias relacionadas con el análisis de riesgo país, teoría de precios y economía digital. Sin duda un gran aporte para nuestro panel. También nos acompaña Brigitte Beltrán. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien. Gracias, Astrid. Brigitte es subgerente de Insights, Estrategia y Comunicación en la Gerencia de Marketing y Clientes de Walmart. Brigitte es ingeniero comercial y se ha desempeñado como académica y consultora en los sectores tanto público como privado. Muchas gracias, Brigitte, por estar con nosotros hoy en día.
Y finalmente saludamos a Álvaro Méndez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Astrid. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Saludamos a Álvaro, quien es Media Leader en Unilever Chile. Álvaro lidera el equipo de medios y agencias para la comunicación publicitaria en la compañía. Álvaro es publicista y MBA de la Universidad Diego Portales. También es director del Comité de Medios de ANDA Chile y académico. Muchas gracias, George, Brigitte y Álvaro, por aceptar nuestra invitación. Con esta presentación de Rodrigo, George, Brigitte y Álvaro, los dejo cordialmente invitados a todos a que participen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como YouTube, para que nos manden sus preguntas, porque mientras Rodrigo esté presentando los datos del estudio, seguramente se les van a ocurrir muchísimas preguntas, como a todos nosotros también, porque los datos están bastante interesantes. Mándennos sus preguntas, también pueden compartir el hashtag EstudioCompras2020 a través de redes sociales, porque su participación es muy relevante para nosotros. Es muy importante poder recibir preguntas y así luego también poder conversarlos con el panel. Entonces, para entrar de lleno al tema que nos convoca hoy, quiero darle el pase a Rodrigo, miembro de la Comisión de Estudios de la AM, quien nos presentará en detalle el estudio que hemos realizado con mucho cariño para todos ustedes, y ojalá que les guste y podamos conversar después al final. Adelante, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, Astrid, muchas gracias. Gracias por tu presentación. La verdad es que tenemos un panel muy rico, tenemos invitados muy especiales que creo que van a colaborar mucho en esta conversación. Así que, nada, quiero reforzar tu invitación a que todos los que nos están viendo puedan participar haciendo sus preguntas, enviándonos sus comentarios a través de redes sociales. También los vamos a estar leyendo para que podamos generar un diálogo con todos. Bueno, este estudio de comportamiento de compra era muy importante para nosotros como asociación, dado que si bien somos un país bastante estable en muchos términos, la crisis sanitaria con su posterior crisis económica han hecho que se nos haya movido un poco el piso. Y ese piso hace obligatorio que nosotros tengamos que estar atentos a lo que está pasando en representación de nuestros clientes, en representación de las marcas a quienes representamos. Tenemos que estar súper atentos para poder entender cómo se está moviendo, cómo se está cambiando el consumo en Chile. En ese sentido, es muy importante, y solo dejarlos con esta introducción, para nosotros como asociaciones siempre ha sido muy importante estar al día con lo que está pasando y poder presentar, poder contarle a todos nuestros clientes desde una mirada de la investigación, desde una mirada del research, cómo va evolucionando esto. Una pequeña agenda para que tengamos claro de lo que vamos a conversar hoy día, cómo ha sido la variación en términos de volumen y frecuencia de compras durante la pandemia, qué es lo que se espera para la post-pandemia, cuáles han sido las categorías más afectadas por la pandemia, cuáles son las categorías que han reducido su consumo, cuáles son las categorías que han aumentado y cómo esperamos que siga esto de aquí en adelante. ¿Cuáles son las prioridades que nos ha declarado la gente al momento de elegir el canal de compra? ¿Cuál es la experiencia de compra durante la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando con los e-commerce, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando con las tiendas físicas? ¿Quiénes son estos nuevos usuarios del e-commerce que han aparecido con la pandemia? Luego, una parte no menos importante que tiene que ver con el rol de las marcas, lo que están haciendo las marcas durante todo este proceso, durante toda esta crisis, y qué es lo que esperan las personas de las marcas. ¿Cuáles son las marcas mejor evaluadas? Es un punto también súper importante. Y finalmente, una ronda de aprendizajes que vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos a futuro y cómo tenemos que, como marcas, adaptarnos para desempeñarnos de la mejor manera durante este tipo de crisis. Rápidamente, la metodología. Hicimos una encuesta online con 856 casos, dividido entre hombres y mujeres, personas mayores de 13 años, de todos los segmentos económicos, desde el ABC1 hasta el grupo D, o sea, concentramos un 90% de la población, con cobertura de la región metropolitana, zona norte y zona sur, una amplia cobertura y alta representatividad. El trabajo de campo, para que quede claro, se hizo en octubre de este año, cuando ya estaban empezando las primeras aperturas de las cuarentenas en algunas comunas.
Y el panel lo hicimos gracias a la ayuda de Offerwise. La primera pregunta que queremos mostrarle aquí es, bueno, ¿y qué pasó con la frecuencia de compra? Cuando le fuimos a preguntar a la gente, ustedes al momento de abastecer su despensa, ¿cada cuánto tiempo lo hacen? Y lo que nos encontramos es que antes de la pandemia, un 50% de las personas lo hacía entre un día y una semana, cada una semana o todos los días. Y el otro 50% lo hacía cada 15 días o menor frecuencia. Lo que nos respondieron en este caso es que un 65% durante la pandemia empezó a hacerlo cada 15 días o con menor frecuencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gente un poco ante el miedo de no poder salir a la calle, ante el miedo de contagiarse, ante la crisis sanitaria, empezó a hacer las compras tal vez de manera más planificada, de manera más distanciada, y dejó de tener el supermercado, el almacén como una alternativa para ir abasteciendo todos los días. Si se fijan, en la siguiente slide que estoy mostrando ahora, la gran mayoría de las personas pasó a ser desde 15 días o menor frecuencia. Bajaron las frecuencias durante la pandemia de compras de todos los días, cada 2 o 3 días, cada toda la semana, para que subieran las frecuencias de cada 15 días, una vez al mes, incluso menor frecuencia que una vez al mes. Y eso implica que tenemos probablemente compras de mayor volumen, el ticket promedio puede haber subido seguramente, y estamos con personas que están yendo menos al supermercado, pero tal vez comprando lo mismo o más. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente slide. En la siguiente slide lo que estamos viendo es cómo se vieron afectadas las categorías durante la pandemia, en su comparación de cuando les preguntamos cuánto consume usted, cuánto consumía antes de la pandemia, cuánto consume durante la pandemia y cuánto pretende consumir post pandemia. Cuando miramos esos números nos damos cuenta que en general casi todas las categorías disminuyeron su consumo durante la pandemia. Y esto no tiene que ver solamente con la crisis sanitaria, sino que también con la crisis económica que se produce después de la crisis sanitaria. Hemos sabido las pérdidas de empleo que hemos tenido, cómo ha ido cambiando o se ha puesto la situación del país en términos de deudas, en términos de compromisos financieros que se han complicado. Entonces, la gran mayoría de las categorías, en parte por cierre de tiendas, cuarentena, pero también por la crisis económica, ha bajado su consumo. A excepción de, por ejemplo, la educación a distancia. La educación a distancia es una categoría que ha crecido fuertemente durante la pandemia. De hecho, somos muchos los que hemos aprovechado estos encierros en nuestras casas para poder estudiar, para poder seguir perfeccionando. Sin embargo, se espera que vuelva a su nivel normal después de la pandemia. Vamos a continuar con la siguiente. Y cuando empezamos a mirar en específico qué pasa a las categorías y cuáles son los canales de compra, cuáles son los lugares que está eligiendo la gente para comprar, primero tenemos la categoría de alimentos y bebestibles. Y en las categorías de alimentos y bebestibles lo que vemos es que el supermercado presencial, de alguna manera, sigue siendo el líder, sigue siendo el lugar que la gente está eligiendo para comprar este tipo de productos. Incluso, para el caso de los alimentos, ha aumentado el consumo, ha aumentado la compra a través del supermercado y se espera que siga aumentando post pandemia. Sin embargo, aparece una información súper relevante que tiene que ver con que las ferias libres y los supermercados en línea se han transformado en una alternativa súper relevante, súper real a la hora de comprar alimentos y comprar bebestibles. Claramente, muchas personas que antiguamente acudían a los supermercados presencialmente, que puede que lo sigan haciendo, están también llegando a una nueva forma de compra que tiene que ver con la compra en línea. Los almacenes de barrio también se han transformado en un canal súper importante al momento de comprar alimentos y comprar bebestibles. Bien, cuando hablamos de artículos de consumo masivo o, por ejemplo, artículos de salud, lo que vemos es que, en general, desde las farmacias o desde los supermercados, ha disminuido el consumo y, de nuevo, han aparecido nuevos canales de compra. Y aquí es súper fuerte lo que está pasando con almacenes de barrio, con los supermercados en línea, con tiendas especializadas en línea. Todo este tipo de consumo se está trasladando a un medio electrónico que según las declaraciones, va a volver a la normalidad, la gente va a volver a salir a comprar cuando
volvamos a esta nueva normalidad. Sin embargo, para muchas personas esto ha quedado como una opción instalada. Muchos tuvimos que aprender a conocer cómo son los delivery, muchos tuvimos que aprender a conocer cómo es esto de comprar a través de una aplicación, a través de una página web y que te lleven las cosas a la casa. Y la verdad es que para la gran mayoría de las personas ha funcionado súper bien. Cuando miramos categorías de tecnología o vestuario, pasa algo que es súper interesante. Con la categoría de tecnología y vestuario son las que claramente han bajado su consumo de forma presencial. Esto tiene que ver no solo con la crisis económica, sino que con el cierre de tiendas, el cierre de los malls, el cierre de los centros comerciales muchas veces. Y aquí es donde ha crecido más fuerte el consumo a través de multitiendas online. Tanto para tecnología como para vestuario, mucho del consumo durante la pandemia se ha desarrollado dentro de este nuevo canal de e-commerce. Y otra cosa que nos sorprende y que creemos que es muy relevante es que para ambas categorías, tecnología y vestuario, e-commerce se va a mantener como una alternativa. Muchas de las personas que empezaron a comprar, a adquirir vestuario, a adquirir tecnología, teléfonos, computadores para trabajar desde la casa, televisores, lo van a seguir haciendo así. Y eso es algo súper importante a destacar. Ahora, cambiando un poquito de tema, le fuimos también a preguntar a las personas, bueno, ¿y en qué se fijaban ustedes? ¿Qué priorizaban al momento de ir a comprar físicamente? Recordemos que estamos en un escenario de pandemia, crisis sanitaria, donde la gente tiene un poco miedo a contagiarse, y nos sorprendimos que lo que la gente más relata como prioridad es, primero, la cercanía, la ubicación cercana, la idea de tener al almacén que está en la esquina de mi casa o al supermercado que tal vez no es el mega mercado que estoy acostumbrado, sino que voy a un supermercado tal vez un poco más express, un poco más chico. Y luego también los precios. La gente está muy hoy día sensible a los precios. Por tanto, es súper importante que los precios se mantengan o que los precios también signifiquen una ayuda para las personas. Luego de esas dos variables súper relevantes aparece la rapidez en la atención, la limpieza y higiene del lugar. Factores que tal vez antes de la pandemia no eran tan relevantes, ahora pasan a ser mucho más ricos, que tienen que ver con que el lugar esté limpio, que el lugar esté sanitizado, que yo me sienta seguro al momento de comprar. Cuando le fuimos a preguntar a las personas, bueno, ¿y la prioridad a la hora de comprar online? ¿En qué me fijo cuando yo estoy comprando online para poder comprar? Primero, los precios bajos. Los precios bajos, al igual que con las compras físicas, sigue siendo relevante. Y segundo, y acá aparece un tema que tenemos que seguir trabajando como marcas, que tenemos que ir mejorando como sociedad, es los tiempos de despacho. Parece que todavía hay una desconexión entre esto de mi compra inmediata, yo compro súper rápido a través de una aplicación, a través de un sitio web. Sin embargo, los tiempos de despacho tal vez no están respondiendo en algunos casos. Entonces, el tiempo sigue siendo una preocupación y sigue siendo un atributo que las personas están mirando y se están fijando. Y cuando le fuimos a preguntar, bueno, ¿y cómo evalúa su experiencia de compra? ¿Cuáles son los lugares que usted evalúa de mejor manera que ha comprado durante la pandemia? Y los lugares que tienen la mejor evaluación, aquí hay algo que es súper importante, son los almacenes de barrio, que han tenido la capacidad de adaptarse súper rápido a esto, trayendo nuevos productos, trayendo nuevas posibilidades de pago, trayendo cosas que probablemente antes no tenían para las despensas, las farmacias, los supermercados presenciales y las tiendas especializadas presenciales y las ferias. Si se fijan, todos son lugares de compra física o lugares de compra presencial, en donde yo estoy eligiendo los objetos. ¿Y por qué seguramente tienen esta buena evaluación? Probablemente porque todos se han preocupado de cuidarnos. Todos se han preocupado de que se mantenga la distancia entre las personas, de atender con mascarilla, de mantener los lugares limpios, y eso ha sido súper relevante, y eso la gente lo valora. Cuando fuimos a preguntar la pregunta contraria, o no es la misma pregunta, pero ¿cuáles son los lugares que están peor evaluados, que tienen la peor experiencia de compra durante la pandemia? Y aquí nos encontramos primero con las multitiendas en línea, multitiendas presenciales, los supermercados en línea, y esto tiene que ver también con lo que estaba hablando anteriormente, con las expectativas que tienen las personas de
cuando yo elijo algo, estoy trabajando o estoy comprando de manera súper rápida, súper dinámica a través de una aplicación, de un sitio web, de lo que yo quiera, eso no, muchas veces no se condice con lo que está pasando en el delivery. No me está llegando tan rápido como yo quisiera o no están respondiendo con los tiempos que se comprometen. Por eso esta peor evaluación de estas tiendas en línea. Siguiendo un poco con esta lógica y entendiendo de que el mercado está cambiando, de que se están abriendo nuevas puertas, de que se están abriendo nuevos canales de compra, van a ver que casi un 50% de los encuestados, y esto creo que es un dato súper relevante, ha comprado alguna categoría a través de e-commerce por primera vez. Esto es muy importante porque esto, gracias, si pudiéramos decir gracias de alguna manera, gracias a la pandemia nos hemos encontrado con que muchas personas se han abierto a comprar a través de los canales de e-commerce. Y esto abre una puerta y abre una oportunidad gigante para las marcas, es muy importante. Ahí podrán ver, un poco en línea con lo que hablábamos anteriormente, tanto vestuario como tecnología son los canales que más han crecido. O sea, muchas personas están comprando vestuario y tecnología a través de redes sociales, e-commerce, incluso a través de estas aplicaciones de última milla. Cuando le fuimos a preguntar a la gente cuáles son las categorías que seguirán comprando en línea, nos encontramos con que comida rápida, tecnología, educación a distancia, seguros de salud, son categorías que la gente declara que ya se va a quedar en línea. Mucha gente va a seguir comprando en línea estas categorías. Mientras que las categorías que la gente seguirá comprando presencialmente, aquí nos encontramos con carnicería, frutas y verduras, remedio y farmacia, lácteos. Todos estos productos que son de alguna manera perecibles o que es muy influyente yo poder ir a mirar qué es lo que estoy comprando, ir a mirar cuál es el trozo de carne, cuál es la fruta que quiero elegir, eso va a seguir siendo relevante la compra presencial y yo poder estar mirando qué es lo que pasa, pero probablemente con esta necesidad de seguridad o de higiene superior. También le preguntamos a los consumidores qué pasaba cuando no encontraban su marca al momento de comprar, ya sea a través de canales de e-commerce o a través de canales presenciales, y nos encontramos con una respuesta súper contundente. Un 66% de los entrevistados optó por reemplazar la marca, ya sea por una marca más económica o por la marca más parecida, pero al fin y al cabo reemplazar y hacer un cambio de la marca aunque fuera su cambio preferido. Y esto tiene que ver también con la condición en la que estamos, con la condición de inseguridad, en donde yo tengo que poder abastecerme, no tengo tiempo para estar cambiándome de locales o de ir al supermercado nuevamente. Tengo que elegir muy bien el momento en que voy a comprar y si no encuentro mi producto, lo voy a reemplazar. Y eso también abre una oportunidad para las marcas. Luego, quisimos entender un poco cuáles son las actividades que más se realizaron durante la pandemia, para entender si es que también hay una oportunidad desde ese lugar. Y nos encontramos con que todo lo que tiene que ver con entretenimiento online, cocinar, hacer compras a través de e-commerce, a través de redes sociales, son las actividades que más se realizaron durante la pandemia y durante la cuarentena. Y eso abre también una oportunidad para que las marcas se conecten desde ese lugar, desde qué es lo que está haciendo la gente en sus casas, buscando recetas nuevas, cocinando platos que nunca se había animado a cocinar, comprando desde Instagram, desde Facebook, desde sus redes sociales. Entonces también es algo que las marcas tienen que estar muy atentos. Y cuando le fuimos a preguntar en cuanto a la comunicación de las marcas, creo que acá hay un punto que es muy importante de este estudio. Le fuimos a preguntar qué creen que las marcas deberían estar haciendo durante estos periodos de crisis. Y nos encontramos con que un 68% de los encuestados, un 68% de las personas, cree que las marcas deben seguir comunicando durante los periodos difíciles. Y eso es clave. O sea, las marcas no pueden quedarse calladas en este tipo de situaciones, sino que tienen que seguir comunicando. Y también, no menor, un 53% dice que a futuro va a priorizar aquellas marcas que se mantuvieron comunicando durante la crisis. Eso creo que es muy importante para que las marcas lo tengan súper en claro. Cuando la gente está tal vez sufriendo, cuando la gente está estresada, con angustia, con ansiedad en su casa, espera que las marcas estén ahí para ayudarle. Luego, la siguiente pregunta, les fuimos a preguntar, ¿y qué esperan de las marcas? Y lo que la gente nos respondió de manera súper amplia es que esperan que las marcas generen alianzas para ayudar a los consumidores, que las marcas ayuden a las personas durante los periodos difíciles, que las marcas se conecten con las emociones de las personas, que permitan entregar aprendizaje
y que faciliten la vida. O sea, en el fondo, la gente lo que quiere es que las marcas se conecten con lo que están viviendo emocionalmente y puedan, a partir de eso, llegar y generar una alianza y una estrategia colaborativa entre marcas y personas. Vamos avanzando y ya vamos llegando a la parte de cómo se evalúan las marcas. Hablamos ya un poco del rol que deben tener las marcas, comunicar, ayudar, estar siempre presente. Y le fuimos a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las marcas que usted evalúa positivamente? Y estas son menciones espontáneas. Nosotros no pusimos marcas, sino que dejamos que la gente libremente se expresara y nos encontramos que las marcas mejor evaluadas aparece el supermercado Líder, de manera súper destacada, con la mayor frecuencia con distancia, Nike, Jumbo, Falabella, Mercado Libre, WOM, Soprole, Samsung, Coca-Cola, Column. Son todas marcas que han estado haciendo las cosas bien durante la pandemia y la gente de manera espontánea las reconoce. Cuando le fuimos a preguntar, bueno, o cuando quisimos ver, bueno, pero esto es general en toda la población o es algo que pasa en algún segmento muy específico. Si se fijan, aquí estamos viendo una tabla donde está abierto por hombres y mujeres y luego por rangos etarios. El supermercado Líder lidera, valga la redundancia, en todos los segmentos, salvo en los más jóvenes, en los adolescentes, donde aparece Nike, súper importante. Para los hombres también es importante Nike, Mercado Libre, Samsung, Coca-Cola, mientras para las mujeres aparecen marcas como Column, Soprole, marcas tal vez de mucha más tradición. Si miramos la siguiente, ahora vamos a encontrarnos con qué pasa con los segmentos socioeconómicos y qué pasa con las regiones. Líder vuelve a liderar en casi todos los segmentos, salvo en el ABC1, donde aparece primero Jumbo, y se vuelven a repetir las mismas marcas. Sorprendentemente aparece Nike repetidas veces, aparece Mercado Libre, aparece WOM, aparece Column, Carosi, y creo que acá hay un mensaje súper fuerte. Hay marcas que están llegando muy bien a sus consumidores y hay marcas que con las medidas que están tomando, con la comunicación y con las cosas que están haciendo, están siendo bien evaluadas por los consumidores. Vamos a pasar rápido ahora en esta presentación para ver qué es lo que recuerdan o qué es lo que está pasando con estas marcas. Líder se recuerda por su precio, por su servicio, por la higiene y por la rapidez en el despacho. La gente reconoce lo que se ha hecho dentro de los supermercados para mantener la seguridad sanitaria. Para Nike es importante el despacho rápido, ya lo dijimos, el delivery es un punto muy importante en el e-commerce, la calidad de los productos y el precio que se ha mantenido. En el caso de Jumbo, buen manejo de la pandemia, parece que las medidas que se tomaron en las salas de venta han sido buenas. También se destaca el despacho rápido y la higiene, volvemos, atributos de seguridad sanitaria. En el caso de Mercado Libre no es muy distinto, despacho rápido, buen servicio y buen soporte técnico. Cosas que la gente está demandando a los nuevos negocios. Para Falabella, ofertas y precios bajos. Recordemos que los precios bajos eran el principal atributo para elegir tanto e-commerce como compras presenciales. Despacho rápido, se repite, y buen servicio. Y finalmente, Soprole, que es una marca que todavía sigue siendo súper asociada a calidad, a variedad, a precio e incluso ayuda a la comunidad. Recordemos que vimos que la gente espera que las marcas se mantengan comunicando y ayuden en estos momentos de crisis. Vamos finalmente, para ir terminando, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes? Primero, la fidelidad de marca se vio vulnerada durante la crisis. La infidelidad con las marcas durante la pandemia abrió la oportunidad a los consumidores de probar otras alternativas que podrían seguir consumiendo. Los consumidores también esperaban que las marcas estuvieran a la altura de las circunstancias, que tomaran medidas y que ayudaran a la gente, y existe un alto nivel de inseguridad respecto al futuro. Eso es algo que sabemos y que lo vamos a conversar con nuestros panelistas. Tenemos que recuperar la confianza en los consumidores, especialmente aquellas marcas que no comunicaron o que no estuvieron presentes durante la crisis. Se espera que las marcas tomen un rol de ayudar a las personas y además hay oportunidades de diferenciarse de acuerdo a las nuevas necesidades que están surgiendo, tanto la compra del delivery como las cosas que se están haciendo en la casa. Finalmente, podemos decir que en todos los segmentos y estratos las personas se atrevieron a comprar por primera vez en Internet, eso es muy importante, y están dispuestos a seguir haciéndolo.
El delivery pasó a ser una actividad cotidiana en muchas familias que tenemos que considerarlo. Los almacenes de barrio pasan a ser o pasan a tener un lugar central. Hay un gran potencial con las marcas para llegar a los almacenes de barrio. Y también aparece como, dado el encierro, el sedentarismo se ha también transformado en una oportunidad para las marcas. La gente ha dejado de hacer deporte, ha dejado de salir al aire libre y las marcas también tenemos que tomar eso. Finalmente, solo para cerrar con los desafíos, tenemos que generar experiencias de marca en múltiples pantallas, renovar los actuales programas de fidelización, implementar nuevos canales de venta, potenciar nuestras alianzas, interactuar de mejor manera con nuestros targets, tener múltiples targets y hacer una escucha activa, estar súper atento a lo que está pasando con nuestros consumidores. Y de alguna manera, con la última frase que sale ahí, reencantar a una audiencia que está ávida de ser considerada. Esos son los resultados, creo que hay muchas cosas interesantes, creo que nos va a permitir conversar y abrir el diálogo, así que muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Gracias, Rodrigo, te pasaste, muy súper didáctica la presentación, súper buenos los datos, así que con esto damos paso a la conversación con nuestro panel, con nuestro interesante panel, con George, Álvaro y Brigitte, que los veo ahí muy atentos, hemos recibido algunas preguntas, y me gustaría comenzar, si fuera posible, con Álvaro, que lo veo por ahí, con sus audífonos muy preparados. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro, mira, una pregunta que después de todo lo que hemos estado revisando y de lo que nos presentó Rodrigo, saber si tú crees que si las marcas a nivel local y desde la experiencia que tú has tenido en Unilever, ¿crees que las marcas a nivel local estaban preparadas para lo que nos pasó, para estos cambios en el consumo, para estos cambios en las compras, o tuvieron que aplicar ciertas estrategias de adaptación para poder sobrevivir a este año 2020? Sí, mira, obviamente bajo ninguna circunstancia alguien esperaba el contexto que vino para este año, ninguna planificación estaba. Yo creo que lo importante es, a lo mejor vamos a estar muy poco preparados para este tipo de contexto, ya que no los planificamos, no están dentro de los planes. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es ser flexibles, tener esta versatilidad a la hora de poder ir modificando las estrategias tanto de las marcas como de la comunicación. Priorizar, poner foco dónde vamos a ir a activar, qué mensajes. Yo creo que eso es crucial con lo que menciona el estudio, es decir, la gente espera también ciertos mensajes en este tipo de contextos. Y para eso hay que ser versátil y tomar decisiones a tiempo. Cuando vienen este tipo de cambios de contextos, es difícil estar 100% preparado. Yo creo que nadie estaba muy preparado, sino que tuvieron que dar giro en la estrategia, tomar decisiones a tiempo, robustas, pero básicamente esta versatilidad de tomar decisiones en el momento que sea necesario. No tener como esta mirada un poco obtusa de este es el plan de inicio de año y lo mantenemos a toda costa porque no sirve, no trae ningún rédito y la gente, lo que estamos viendo en el estudio, espera cosas de las marcas, sobre todo en estos contextos. Perfecto, muchas gracias. George, siguiendo un poco esa línea, lo que conversábamos recién con Álvaro, ustedes desde la Cámara de Comercio de Santiago, ¿qué cambios han visto de parte de los consumidores? Y si pudiéramos, desde esos mismos cambios, ver si se puede un poco, yo sé que es difícil con todos estos imprevistos que han surgido en el año, hablar un poco de lo que se espera hacia el futuro y cómo se puede mirar el futuro desde la perspectiva de los consumidores. Bueno, yo creo que Rodrigo hizo una presentación bien contundente de cambios que han operado de forma bastante drástica, visible en los consumidores, y que muchos de ellos son cambios, entre comillas, forzados, ¿ah? Es decir, cuando tú te enfrentas a situaciones inéditas, como por ejemplo tener, no sé, el 70% del comercio o más cerrado, evidentemente que
la forma en que consumes se va a alterar, ¿no es cierto? Y la gran diferencia en estos tiempos modernos, que si nos hubiese ocurrido, digamos, hace algunas décadas atrás, y se hubiesen adoptado políticas de confinamiento como las que se adoptaron, habríamos dejado de consumir de plano todo lo que no fuera de primera necesidad, ¿no es cierto? Alimentos, medicamentos y algunos tipos de servicios, ¿eh? Porque habría estado cerrado, digamos, y no habríamos tenido otra forma de comprarlo. Claro, en estos tiempos, entre comillas, modernos, estamos en un proceso de transición hacia modelos de omnicanalidad o de otras formas de consumo, ¿no es cierto?, a través de otros canales, y eso nos ha permitido, lo mismo que pasó en las otras facetas de nuestra vida, ¿eh? O sea, muchos por primera vez trabajaron online, se educaron online, compraron online, hicieron cierto tipo de entretención online que tal vez antes no habían hecho, como asistir, no sé, a una obra de teatro, por ejemplo, en vivo, en formato online, en fin. Fue, de alguna manera, ha sido un proceso o una etapa de descubrimiento, obligado por las circunstancias, y eso ha dejado una base de consumidores y de proveedores habilitados para interactuar en estos otros mundos, en estos mundos digitales, que antes no existía. O sea, como bien mostraba Rodrigo, hay una parte de los consumidores que por primera vez compraron online, por lo que decía recién, que por primera vez hicieron esta serie de otros hábitos, ¿no es cierto? Pero a las empresas les pasó un poco lo mismo, ¿eh? O sea, tenemos mucho pequeño comercio que por primera vez vendió un producto o un servicio a través de Internet. Entonces, luego de este como shock profundo digital, viene una etapa casi como de desintoxicación digital tal vez, donde tenemos ansias de volver a encontrarnos físicamente, ¿no es cierto? Y de desconectarnos un poco, pero cuando eso pase también, que es una transición que va a ser relativamente corta y que sean distintos tiempos para las distintas personas, vamos a tener lo que mostraban también algunos gráficos respecto de cómo va a ser el después. El después es que no vamos a ser tan intensos en digitales como fuimos en estos meses, pero sí vamos a ser bastante más intensos de lo que fuimos antes de la pandemia, ¿eh? Ese yo creo que es un cambio fundamental en los consumidores y que nos dibuja un poco el futuro, o sea, nos dibuja un poco hacia dónde va el desarrollo de ese tipo de hábitos, ¿eh? Y eso uno lo ve reflejado cuando uno ve, por ejemplo, las marcas que mejor salen paradas. Bueno, eso tiene que ver con un proceso también en el cual cuando uno está en crisis, y independientemente del tipo de crisis, en cualquier tipo de crisis, la sociedad requiere que aparezcan ciertos liderazgos, ¿no es cierto? Hay algunos liderazgos que son institucionales, entre comillas, o sea, uno espera liderazgo, por ejemplo, no sé, de los gobernantes o de las autoridades, ¿no es cierto?, de los legisladores, en fin, uno espera liderazgo de las direcciones principales de ciertas actividades críticas, como los ministerios, en fin. Pero también aparecen liderazgos naturales, que son aquellos que toman la crisis como una oportunidad y se despliegan para estar cercano a las necesidades, en este caso, de los consumidores, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que los consumidores agradecen finalmente y premian. Y esos liderazgos que aparecen en las crisis, la ventaja que tienen es que una vez que pasa la crisis y se normaliza, son liderazgos que quedan establecidos. Entonces, si una marca, por ejemplo, o un formato de compra durante una crisis logra imponerse y logra demostrar que fue un actor clave para superar una contingencia compleja, bueno, cuando pasa la crisis, yo ahí adquiero fidelidad respecto a ese actor. O sea, para mí sigue siendo un líder, ¿no es cierto? En tiempos normales pasa a ser un líder, ¿eh? Y ahí hay algunas marcas que uno puede ver con bastante claridad, algunas de ellas mencionadas en las preferencias de los consumidores, en los datos que mostró Rodrigo, pero es un proceso súper interesante que yo creo que va a marcar las bases de, entre comillas, ganadores y perdedores de alguna manera, si es que se puede hablar de ganadores en tiempos como estos, y de cómo eso encaja y hace match con las necesidades de los consumidores. Sí. Gracias, George. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a todos a que por favor nos sigan enviando sus preguntas. Estamos revisando las redes sociales en Facebook de AAM Chile y el YouTube también, para que nos sigan enviando preguntas y también puedan compartir con el hashtag Estudio Compras 2020. Estamos recibiendo sus preguntas, así que por favor los invito a que sin ningún tipo de vergüenza nos hagan las preguntas, y si quieren preguntas dirigidas a alguno de nuestros invitados, también lo pueden hacer.
Gracias, George, por tu reflexión que nos hiciste recién. Brigitte, tenemos una pregunta para ti también. Desde tu experiencia en Walmart, ¿cuáles podrías decir tú que son los aprendizajes que se han podido sacar este año desde Walmart, tanto desde el consumo, desde el consumidor, de las marcas, de las categorías y todo esto, tratando de sacar también aprendizajes de los datos que vimos recién que nos mostró Rodrigo? Yo creo que fundamentalmente, ya lo mencionaron, esta necesidad de ser flexibles y dinámicos frente al cambio. Nosotros atravesamos una triple crisis. Estuvo la crisis social, donde el supermercadismo se vio fuertemente afectado. Después viene la crisis sanitaria y viene una crisis económica. Yo te diría que uno de los más grandes aprendizajes es que en la medida que nosotros tenemos a nuestro cliente en el centro, nos preocupamos de entender en qué está, de cumplir la promesa. De hecho, Líder, una de las marcas de Walmart, está en el primer lugar porque se hace cargo de escuchar a las personas. Mantuvimos nuestra promesa de los precios bajos, movimos todo nuestro dinamismo para mantener las tiendas abiertas, dar seguridad, hacer crecer nuestro online. De verdad, en nuestra esencia está ahorrarle tiempo y dinero a las personas para que puedan vivir mejor. Lo mencionó Rodrigo, hoy día estamos frente a un consumidor que es mucho más exigente. Nos vimos amenazados en algo vital como nuestra vida, la seguridad, también en nuestra economía. Entonces, marcas que se hagan cargo de no solo mantener una estructura rígida en relación a lo que quieren ser o hacia dónde quieren llegar, sino que se vuelcan a poner al cliente en el centro, creo que van a ser precisamente aquellas que salgan, no sé si beneficiadas, pero sí más valoradas. Hoy día estamos en un mundo hiperconectado, mucha información, muchas formas. Insisto, hay un Smart Shop, pero hoy día no es solo una cosa, es experiencia, tiempo, ahorro, seguridad, múltiples factores. Entonces, para mí, de verdad, el rol de las marcas, y lo dicen al final, hoy día hubo un apagón en la comunicación de las marcas en la crisis social, si se acuerdan. Eso nos enseñó a todos que nos pilló de sorpresa, todo este año nos ha pillado de sorpresa, pero no necesariamente era el camino. El camino es mantenerse comunicados, conectados, entendiendo las necesidades de las personas, integrándolas en nuestras estrategias y siendo flexibles también en relación a eso. Así es, estamos completamente de acuerdo con eso. Seguir comunicándole a nuestros consumidores, ¿verdad? Tenemos una pregunta que es de Marisela Pontigo, una persona que nos está siguiendo ahí muy atentamente, y no va dirigida a nadie, ahí vemos cómo la respondemos, si quieren podemos conversarlas entre todos, ¿verdad? Nos pregunta si estos cambios que hemos conversado durante el estudio, si estos cambios o estas prioridades en las compras son solo para el delivery, son solo para las compras de supermercado o son transversales a todo tipo de negocio. Por ejemplo, podemos verla también en categorías como automotriz, inmobiliaria o en otras categorías. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es bien transversal. Los cambios que vienen para quedarse tienen que ver con esta digitalización, con esta necesidad de seguridad por otro lado, menos contacto, las nuevas formas de pago, el dinamismo del mundo digital, también la valoración por lo local. Yo creo que si bien podemos estar más en la palestra porque somos más cotidianos los supermercados o el abastecimiento de alimentación y el retail en general, esto va a permear en múltiples categorías. Y también nosotros como personas y como consumidores somos distintos. Tenemos que dejar de pensar que todo está afuera. Veremos cómo nos estamos comportando nosotros. La televida, estamos haciendo esto también de esta forma. Entonces nuestra forma de acceder también va a estar cruzada por todos esos cambios, creo yo. Rodrigo. Yo creo que George lo comentó súper claro. Probablemente cuando volvamos a nuestra, entre comillas, normalidad, vamos a tener un periodo de desintoxicación digital, pero hay cosas que llegaron para quedarse. Probablemente nadie había hecho una compra de un auto a través de su computador y ahora muchos lo hicieron y se encontraron con buenas experiencias y lo probaron y se lo llevaron a las casas. Yo creo que, así como dice Brigitte, hay cosas que
que probablemente en el retail sea mucho más cercana, pero que esto va a permear a todas las categorías, sin duda. Tecnología, vestuario, ahí lo vimos. La gente va a seguir comprando a través de canales de e-commerce y las prioridades van a seguir siendo relevantes. El delivery, los precios, la seguridad, la higiene, creo que son cosas que van a seguir por un largo tiempo. Claro, ahí eso la hegemonía de la omnicanalidad. Claro, y ahí yo para complementar un poco, obviamente que esta priorización de compra en este tipo de periodo igual genera un hábito. Al final son hábitos de consumo y obviamente quizás no quedan todos como están el día de hoy. Ya como decía George, va a haber un poco un nuevo mutación entre lo que había antes y qué es lo que estamos viendo ahora. Pero básicamente los hábitos son los que se están viendo modificados y las marcas también van a tener que saber responder a este nuevo contexto que nos está poniendo el consumidor y las personas. George, ¿algo para complementar? Sí, no, de acuerdo, no cabe duda que es transversal y evidentemente también que hay algunas, luego que se asiente todo el polvo que se ha levantado, digamos, van a haber algunas categorías donde la intensidad va a quedar mucho más fuerte. Es como lo que nos pasó hace algunos años con el surgimiento, no sé, de la compra de tickets aéreos a través de Internet. Claro, una vez que el usuario lo descubre, esa es una categoría donde es mucho más probable que todas sus compras las siga haciendo en ese canal, versus, no sé, pues vestuario, por ejemplo, donde uno puede probar y puede empezar a poner parte de su compra en el digital, pero va a seguir también interactuando con el canal físico. Entonces tenemos un espectro súper amplio, es un continuo, digamos, desde algunos que van a volver casi full a presencial, ¿no es cierto? Porque el mismo acto de compra tiene algo, digamos, en su contexto que le da una gratificación independiente, digamos, del producto mismo, ¿no es cierto?, el servicio. No sé, en conciertos, por ejemplo, hubo cientos, miles de conciertos digitales probablemente, pero estoy seguro que el próximo concierto al que vamos a ir todos va a ser un concierto físico. La experiencia no estuvo a la altura, entre comillas, porque las transmisiones pueden haber sido muy buenas, digamos, pero no se logra reproducir la experiencia, ¿no es cierto?, de física, ¿no es cierto? Entonces, ese continuo yo creo que se va a dar, y en algunos casos nos vamos a volver muy digitales. Se ha mencionado harto el delivery, claro, es un hábito, es un nuevo hábito, ¿no es cierto?, que aparece y que va a costar que se deje porque resultó ser muy cómodo para todos, ¿no es cierto? Hay muchas categorías además donde pese a los problemas iniciales se logró llegar a un modelo casi en algunas categorías y en algunos tipos de comercio de entrega dentro del día. Entonces hay productos hoy día tecnológicos, por ejemplo, que yo los puedo comprar en la mañana y que me llegan en la tarde. Entonces, cuando yo compro un producto tecnológico, la experiencia de compra en digital es mucho mejor porque tengo mucha mejor información para tomar la decisión y para comparar precios, para buscar el mejor producto y para asegurarme que un usuario, no sé, Nueva Delhi lo encontró fantástico porque nunca le falló y fue hecho. Esas cosas uno no las obtiene cuando va a la tienda. En la tienda uno ve un producto, ve unos cuantos precios, ya casi no hay vendedores y los vendedores que hay no pueden ser tan especialistas como yo necesito, como lo es Internet. Internet es un especialista en todo, digamos. Un vendedor en una tienda no es especialista en nada probablemente, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de productos van a tener una intensidad digital mucho más fuerte, sobre todo porque los consumidores chilenos somos muy ansiosos, nos gusta comprar y obtener al tiro el producto, disfrutar al tiro lo que compramos, desde el minuto cero. Entonces, si digital no empieza a dar esa opción de comprarlo en la mañana, recibirlo en la tarde y no haber tenido que moverme a mi casa, claro, eso también va a aumentar su intensidad. Ajá, bien. Así es. Y ya que estamos hablando, bueno, de todo, obviamente de la digitalización y el e-commerce, nos han llegado varias preguntas, así que también lo agradecemos. Recuerden enviarnos sus preguntas. Tenemos una de Pablo Sandoval, que no viene dirigida a nadie, pero también la expongo para todos. Dice: hemos podido ver una creciente tendencia y necesidad de entrar en el mercado por medio del e-commerce. Obvio, esto de parte de todos, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de las microempresas, aún queda mucho camino por recorrer, por sobre todo en regiones. La pregunta es, ¿cómo se puede afrontar este nuevo mercado, o sea, de las microempresas en regiones?
y el desafío de estos grupos y sectores específicos, principalmente en regiones. ¿Qué pasa ahí? A lo mejor George nos puede ayudar más respecto a cómo se enfrenta el e-commerce en regiones y principalmente en las microempresas. Sí, yo creo que hubo una gran ganancia dentro de este proceso. Uno de los grandes beneficiados, entre comillas, o fortalecidos de este proceso han sido precisamente los pequeños comercios. ¿Ah? Hasta hace un par de años atrás, la intensidad de participación en comercio electrónico del pequeño comercio físico era bajísima y le estaba generando una simetría respecto a los grandes operadores de retail gigantesca. De hecho, en algunas categorías no solamente estaban perdiendo participación en ventas, sino que estaban desapareciendo las empresas. ¿Ah? O sea, no sé, en rubro de fotografía, por ejemplo, o de accesorios fotográficos, la típica tienda de galería, digamos, estaba desapareciendo. Y muchas veces ese proceso se estaba dando sin que la empresa se diera cuenta que fue lo que la golpeó. ¿Ah? Muchas veces la tienda como la que yo estoy mencionando, la conclusión que sacaba era que los grandes centros comerciales, que los hábitos de los consumidores, que la vida moderna, en fin, pero no hacían la reflexión de que habían desaparecido eventualmente el radar de muchos consumidores que crecientemente estaban adquiriendo esos mismos productos en el online. ¿Ah? Entonces, lo que pasó ahora fue que fue un tema de subsistencia, pero evidente. O sea, o abro online o muero. Lo que nosotros hicimos fue que tratamos de ayudar a las empresas a que se subieran a los marketplaces. Nosotros pensamos que había como 5 o 6 marketplaces en nuestro país y nos dimos cuenta que había más de 20, porque partimos creo que con 7 marketplaces el proyecto Apóyame, que es básicamente una interfaz para que el pequeño comercio se suba al comercio electrónico a través de marketplace, que yo creo que es la estrategia en el corto plazo. ¿Ah? Después yo voy a hacer mi tienda, tengo que estar en redes sociales, en fin, porque hay mucha compra en redes sociales que los grandes como que no parecen querer descubrirla, digamos, pero se transa mucho comercio en redes sociales y lo están liderando las microempresas y los pequeños y los nuevos emprendedores. ¿Eh? Y lo que nosotros hicimos fue apoyar el proceso de subida a los marketplaces, que es la forma más fácil de tener el estado de las artes en comercio electrónico, con delivery, con medio de pago, con tecnología e-commerce, con seguridad, con todo. A costo, a una comisión, digamos, a un porcentaje de mis ventas. Entonces, más de 10.000 empresas entraron al e-commerce a través de esa plataforma en los primeros meses. Y nos dimos cuenta, como decía, que había muchísimos más marketplaces de los que pensábamos. Una vez que partió el sitio, nos llegaron todos los demás y hoy día hay más de 20. Entonces, yo creo que esa es la estrategia de los pequeños. El problema de regiones es que hay que solucionar, sobre todo, el tema, bueno, los hábitos hay que desarrollarlos más todavía en los consumidores y hay que solucionar el tema logístico. El tema logístico es más grave en regiones que en Santiago. En Santiago pasa eso que yo les decía hoy día, que puedo comprar en la mañana, me llega en la tarde. En regiones, toda la micrologística que se despegó para ayudar al e-commerce, sobre todo al pequeño, que fue impresionante. ¿Ah? O sea, se reconvirtieron los Uber, los Cabify, los transporte escolar, mucho capacidad de desplazamiento en la ciudad se reconvirtió al delivery. ¿Ah? Y eso permitió, por ejemplo, la entrega en el día. Pero en regiones eso no ha pasado con la misma intensidad. Yo creo que ahí hay un tema crítico y una vez que se logre solucionar eso, regiones yo creo que se va a disparar en materia de comercio electrónico. Perfecto, gracias George. Acá tenemos otra pregunta que nos llega de parte de Juan Palermino, que yo creo que va más dirigida a Brigitte y a Álvaro, que dice así: más allá de la respuesta tecnológica que las marcas son capaces de entregar, ¿cómo ven, y en realidad cómo han visto ustedes desde las marcas, esta mezcla entre pandemia y estallido social, porque fue una gran mezcla lo que tuvimos nosotros en Chile, ¿verdad? Que obliga a una relación marca-consumidor. O sea, ¿cómo ha sido esta mezcla entre el estallido social y la pandemia y esta relación marca-consumidor? ¿Cómo lo han visto ustedes, Brigitte y Álvaro? Creo que esa relación siempre ha existido, más o menos intensa. Hoy día, creo que yo ya lo mencioné en algún minuto, esta triple crisis nos aceleró muchos procesos, hizo mucho más evidente ciertas cosas que ya estaban pasando. El espacio de la omnicanalidad, mientras hablábamos de lo digital, la omnicanalidad ya no es solo e-commerce. Yo entiendo que está en boga, es lo que nos sorprendió, pero no es solo eso. También hay una preocupación tiene que estar presente el espacio físico como experiencia, lo dijo George y lo dijo Rodrigo, absolutamente.
Creo que hay una relación que se hace más cotidiana, la experiencia cobra alta relevancia hoy por hoy. O sea, insisto que es una relación que se va acentuando mucho más. Hoy día las marcas, las empresas, tenemos que entender qué les está pasando a las personas. Cómo esos hábitos de los que estamos hablando han ido mutando, siendo dinámicos en responder a ello. Preocuparnos de la experiencia. Insisto, estamos frente a un consumidor hoy día mucho más exigente y más informado y con más alternativas. Más exigente también en el rol que nos pide. También salía en el estudio. Hoy día una marca no solo puede cumplir desde lo funcional, también tiene que cumplir desde lo emocional, estar conectado con su entorno, hacerse cargo de... la crisis social nos mostró hoy día la importancia que tiene que una marca, por ejemplo, como líder, tuviese un compromiso real con sus colaboradores, que tuvieron que estar en las tiendas en plena crisis social, que tuvieron que estar en las tiendas en la crisis incluso sanitaria. Entonces, yo insisto, se acelera y se acentúa una relación que siempre ha estado presente y que tiene que seguir estándolo. Las marcas somos parte de la sociedad. La pandemia nos ha mostrado que tenemos que estar activos en eso, cumpliendo con nuestra promesa, con nuestro rol, pero también siendo parte de la sociedad. Sí, ahí para complementar un poco, es importante, y en estos tiempos cuando queda en evidencia, cuando las marcas en verdad tienen algo que ofrecer o algo que decir, no solo del producto, sino ir a fortalecer la marca puntualmente. Y esto también es algo que está muy en boga, el tema de las marcas con propósito, pero esto vino a acelerar, como decía Brigitte, esta tendencia o esta necesidad de en verdad ser marcas genuinas. Muchas veces queremos que las marcas tengan comunicación orgánica. No, al final tenemos que construir mensajes y marcas genuinas con el entorno y la sociedad en la que nos movemos. Nosotros fuimos una de las pocas empresas que no paró las inversiones desde el estallido, que seguimos siendo consistentes con los mensajes, porque básicamente tenemos marcas con propósitos súper fuertes y comprometidas también con las realidades locales, por más que también tengamos marcas globales. Por ejemplo, te puedo dar el caso de un Omo. ¿Qué es lo que hay detrás de Omo? Todos conocemos ensuciarse hace bien, cuando también lo tuvimos que transformar de ensuciarse para hacer el bien. En el fondo es hablar desde variables o verticales mucho más amplias que ir a hablar que esto tiene un nuevo aroma solamente o este nuevo producto está en oferta, sino decir, vamos a construir marcas, pero marcas con propósito que sean un aporte también a la sociedad. Y no solamente desde el discurso, lo discursivo, sino también desde algunas acciones. La misma marca, por ejemplo, en pleno estallido social, si estamos con el propósito de ensuciarse para hacer el bien, tenemos que realizar, por ejemplo, una escuela, la primera escuela sustentable de Chile, que está en la región de Valparaíso. Son acciones y no solamente temas discursivos de las marcas. Álvaro, me quiero quedar con eso porque nos llegó una pregunta por YouTube de Martín Osorio, precisamente preguntando por el branding, que estábamos hablando de esta construcción de marca, porque dice, pensando que hoy se democratiza la compra online, pero ¿qué pasa y qué va a pasar con el trabajo, con los recursos y el apoyo al branding de lo que estamos hablando? ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? Yo creo que hay dos corrientes, una netamente lo transaccional y lo que vino a fortalecer las plataformas tecnológicas, lo que decía George, lo de la logística, que ya está a otro nivel que como lo conocíamos por lo menos hace un año o 2 años atrás. Y desde el trabajo del branding, de los recursos y el apoyo, es básicamente entender que esto fortalece el vínculo con la gente y para que te prefieras. Al final queremos que la gente nos elija también por el trabajo marcario que estamos construyendo. Yo creo que se tiene que volcar mucho más esfuerzo a eso. Nos estamos dando cuenta que construir marca es importante para estos tiempos de infidelidad marcaria, sobre todo en las categorías que nos movemos nosotros por lo menos, donde el precio sí influye a cambiar la marca o si no lo encuentro disponible. Y la gente no deja de consumir desodorante porque no pilla el que tenía, sino busca un sustituto. Y ahí está el rol nuestro de vamos a construir marca, pongamos la mayoría de recursos en esto,
porque al final salen fortalecidos no solo el acto de la compra, sino también el vínculo que estábamos generando con la gente, que es un poco lo que teníamos en la pregunta anterior. Yo creo que por ahí va más foco en construcción de marca, ser consistente y no ser oportunista, sino oportuno con la comunicación que estamos generando. Perfecto. Sí, yo concuerdo que la construcción de marca no es solo un ejercicio de marketing, hoy día es un ejercicio de responsabilidad y de coherencia, el cumplimiento de las promesas y no ser oportunista absolutamente. Pero creo que tiene que ver con cumplir una promesa y hacer un ejercicio honesto vinculado a la sociedad en la que cada marca está inmerso hoy. Astrid, ¿puedo agregar algo ahí? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, es que este es un tema apasionante, ¿eh? Y tiene mucho que ver con tenemos, lo que estamos hablando. Tenemos más preguntas, yo creo que vamos a dejar muchas para contestar después, así que dale Sí, nomás, George. Voy a tratar de ser breve, pero es que es un tema muy interesante, porque lo que estábamos hablando antes tiene mucho que ver con esto, en el sentido de que todo este proceso del que hablamos del comercio electrónico y del descubrimiento de lo digital, y de cuando hablábamos de cómo es la experiencia de comprar un producto, no sé, con mucha especificación técnica como tecnológico, en una tienda física o en el online con mucha más información, refleja una de las claves de cómo el consumidor, uno de los grandes resultados de toda esta revolución digital es que los consumidores se empoderan más, ¿no es cierto? Pasan a tener más poder en lo que ocurre en la actividad económica en general, ¿no es cierto? Y en la vida de las sociedades, que lo que tenían antes. Porque hoy día pueden exigir en base a que tienen mucha mejor información, entre otras cosas. Y lo que pasa, y lo que está pasando también es que en la medida en que los productos se informatizan o los servicios se informatizan, es decir, pasa a ser muy relevante la información detrás de esos productos o servicios, a las marcas les pasa algo parecido. O sea, las marcas como un movimiento de más largo plazo probablemente van a perder relevancia. Porque cuando yo quiero ir a ver una película al cine, por ejemplo, mucha gente hoy día no se pregunta cuál es la cadena, cuál es la marca a la cual está yendo a ver la película, porque ya sabe que hay un estándar, hay una comoditización, digamos, del producto, del servicio. Uno ya sabe que va a ver en una pantalla gigante, en un ambiente súper agradable, donde va a poder comer algo ahí y donde el sonido va a estar espectacular y va a haber aire acondicionado y va a ser todo perfecto, ¿no es cierto? Y eso independientemente de la cadena a donde yo estoy yendo a ver la película. Entonces, si es Cinemark, si es Hoyt, si es otra, como que me da lo mismo a mí como consumidor, ¿no es cierto? Yo desconozco, digamos, toda esa lucha de competencia que hay por el otro lado. Pero eso mismo empieza a pasar en otras áreas. O sea, en el mundo, por ejemplo, las marcas siguen siendo relevantes cuando resumen mucha información para el consumidor por sí mismo. O sea, cuando yo sé que un producto Unilever, por ejemplo, es de muy buena calidad, claro, la marca es muy relevante porque me evita tener que informarme de todo lo que hay detrás de ese producto que estoy comprando. Lo estoy comprando con tranquilidad porque sé que la marca lo respalda. Pero en el futuro, ese producto va a venir con sus propias credenciales, no va a necesitar tener una etiqueta. Estoy hablando del futuro, faltan años, bastantes años, digamos, es un proceso en el que estamos. Cuando eso esté estandarizado, la verdad es que yo voy a poder elegir los mejores productos independientemente de las marcas. Y eso va. Entonces, yo creo hoy día, eso hace mucho más relevante, con estos términos, hace mucho más relevante la inversión en la marca, porque hoy día están perdiendo relevancia por eso, y por eso es que la marca hoy día, en este proceso de transición, tiene que fortalecerse mucho más, le tiene que entregar mucho más valor al consumidor que lo que estábamos acostumbrados, porque lo que estábamos acostumbrados y el consumidor lo está averiguando de otra forma, ¿no es cierto? Precisamente cuando todo se estandarice y todos cumplan con lo funcional, lo que va a hacer la diferencia es el vínculo con la marca. ¿Y cómo es ese vínculo con la marca? A partir de fenómenos como el que acabamos de vivir. Si esta marca es responsable, se preocupa de sus colaboradores, se preocupa de la sociedad, si a todos me ofrecen lo mismo al mismo precio, yo me voy a quedar con aquella que tuvo algún vínculo conmigo, algún rol que yo al menos considere como adecuado, admire o incluso quiera. Exacto. Estamos de acuerdo. Rodrigo, una pregunta para ti. Nos llega de parte de Negro Jiménez. Negro Jiménez nos dice lo siguiente. Pienso que el desafío más importante es que las empresas de servicios, como los bancos, clínicas o universidades, sepan cómo enfrentar este nuevo mundo virtual. Porque claro, acá hemos estado hablando mucho como de las compras de supermercados, de otro tipo de rubros, pero aquí él nos menciona bancos, clínicas, universidades.
¿Crees tú que estos servicios están pensando migrar desde lo físico hacia lo virtual y que los consumidores tengan aceptación hacia ello? ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Bueno, yo creo que así como comenta Negro Jiménez, es súper relevante que todas estas categorías se vayan adaptando y vayan modernizándose también en este camino que están viviendo otras categorías. Yo creo que los bancos ya lo están haciendo hace mucho rato, incluso son pioneros en muchos de los temas. Probablemente las universidades es algo mucho más nuevo, creo que es algo que surgió con fuerza ahora en la pandemia y creo que es algo que se va a mantener. Yo soy un convencido de que la educación a distancia va a reemplazar de alguna manera la educación dentro de la sala de clase o va a ser combinado. Yo voy a poder tomar clases en Estados Unidos, en Nueva Delhi, en donde quiera, y eso va a cambiar también la forma en que nos educamos. Probablemente las clínicas es un poco más complejo. Difícilmente en el corto o mediano plazo a alguien lo van a poder operar a través del celular, pero sí probablemente las consultas médicas van a llegar a ese camino, y yo creo que clínicas y hospitales están trabajando en eso. Probablemente van un poco más atrasados porque la pandemia los pilló a ellos en otra situación mucho más compleja, mucho más importante a la vez, pero en el largo plazo estoy seguro que va a ser así también. Y yo también voy a poder consultar al médico. Si yo necesito un especialista para mi ojo, yo voy a poder consultar al mejor doctor especialista en ojo que está sentado en Bélgica. Creo que es algo que va a pasar en todas las categorías, sin duda. Algunas van más adelantadas que otras. Creo que los servicios de banca y finanza tienen que hacerlo ya, si es que no lo han hecho ya, y otros es más complejo, como las clínicas, pero también, por lo menos un componente se tiene que adaptar y se va a adaptar. El mundo digital finalmente adaptado, incluso me tocó firmar un contrato la semana pasada y fue todo digital. La notaría funciona como un espacio digital, me mandó el contrato a mí, a 2 personas más, cada uno se metió en su teléfono. Yo creo que esta televida va a emerger en tantos espacios, pero no significa que vaya a desaparecer lo físico. Exacto. Así es. Una pregunta que nos habla a todos, de Catherine Seabiscuit. Dice, considerando lo planteado hasta ahora por los expertos, ¿cuáles serían los nuevos objetivos de las marcas para aumentar las experiencias de los usuarios en un futuro? O sea, aquí lo que nos está preguntando es, en el fondo, ¿qué deberían hacer las marcas? Y esto lo pongo yo de mi tintero, porque también vimos algunas marcas que estaban mal evaluadas, por ejemplo, en el estudio, ¿verdad? Principalmente relacionadas con multitiendas. ¿Qué deberían hacer estas marcas en el futuro para lograr mejores experiencias con sus usuarios? Ahí, bueno, yo quiero responder primero y ahí también me encantaría saber qué es lo que opina Brigitte y George, pero yo creo que lo principal es conocer al consumidor, a esta nueva persona que tiene nuevas formas de desenvolverse en lo cotidiano, partiendo por ahí, para después tomar decisiones no desde el ombligo, como se dice, sino entendiendo o querer entender mucho más quién está desde el otro lado. Yo creo que todo este tiempo vinieron a acelerar un montón de cosas, pero también vino a acelerar que seamos mucho más conscientes quién es nuestro consumidor, que lo entendamos de mejor forma y podemos generar también plataformas en términos de experiencia. Por ejemplo, el caso Axe. Lo que hacemos con Axe es muy difícil y cada vez más complejo llegar a las generaciones más pequeñas, los centennials, y todos piensan de primera en términos de medios, están en TikTok, tenemos que hacer algo en TikTok, y eso podría contar como una experiencia, sí, pero nos quedamos en lo básico. Yo creo que es momento de empezar a construir, por ejemplo, para ese segmento, plataformas que puedan visibilizar sus talentos, en qué son buenos, si son temas de repente educacionales, no sé, pero netamente no quedarnos en lo discursivo ni tampoco tener que hacer grandes acciones, sino también ser plataformas para este tipo de segmentos. Pero lo principal es entender muy bien quién está desde el otro lado, sobre todo después de estos contextos. Sin duda, nosotros es
el cliente en el centro, entender todos sus cambios, monitorear la experiencia, las decisiones tomadas en data para nosotros son fundamentales desde ahí. Si hoy día el journey del cliente es distinto al que nosotros conocíamos, por supuesto que tenemos que ir a refrescarlo, reconstruir los viajes del cliente, evocar, o sea, ya vieron ahí las mayores críticas tienen que ver no a las multitiendas propiamente tal, sino a un servicio que no logró con esta avalancha. Entonces, nuevamente, desde el principio de la experiencia, cómo es el viaje, dónde están los dolores del cliente, ser autocríticos también. Todos tuvimos que aprender a hacer esto, comunicar y ser honestos en eso, respuestas rápidas, soluciones a los clientes, pero que den cuenta de, no es ser 100% perfecto y hacerlo todo rápido, es ser transparentes en ese ejercicio que estamos trabajando. Nosotros monitoreamos toda la experiencia de nuestros clientes y tratamos de tomar acciones en base a esos diagnósticos todo el tiempo. Hoy día la experiencia, lo dijimos en varias partes de la reunión, la experiencia hoy día es fundamental. Nos están probando en el mundo digital cómo lo hacemos mejor. Nos siguen probando en el mundo físico cómo lo hacemos mejor. Y yo ahí complementaría solamente, súper de acuerdo, y creo que de alguna manera vuelvo al concepto de la crisis y quién me acoge o quién lidera los procesos, quién me contiene, quién me soluciona, quién me protege frente a la crisis, ¿no es cierto? Estamos, bueno, en el ámbito político tenemos hay un problema tremendo, ¿no es cierto? No es la idea de la conversación, pero en general las personas se sienten desvalidas desde la política, ¿no es cierto? Entonces se enfrentan a una crisis en la que no ven realmente quién los protege, y ahí el sector privado tiene que salir a cumplir ciertos roles que son roles que en el modelo antiguo, en la sociedad antigua, los cumplía siempre como una autoridad más o menos autoritaria, digamos, más o menos democrática, pero siempre uno se refería a los gobernantes, a los políticos, ¿no es cierto? Hoy día uno empieza a buscar esa respuesta en otras partes, y una de las partes donde las busca naturalmente es en las marcas. Entonces, yo creo que las marcas tienen que ir más allá de la relación con el consumidor, en el sentido de otorgar esa forma como de protección, ese líder que va a estar atento, digamos. Hay que pensar que salimos de efectivamente una pandemia, antes habíamos salido de una crisis social, hubo un estallido en realidad porque la crisis social permanece, ahora tenemos una crisis en materia de empleo, y adelante vienen más crisis, no sabemos, muchas de ellas no podemos diagnosticarlas porque si ya nos pasó que ocurrió una pandemia mundial, nos puede pasar cualquier cosa, digamos, en este país, además que tiene fenómenos naturales recurrentes. No falta un terremoto y además estos últimos días. Para que no sea, la linda la torta, claro. Claro, Sí. toco madera. Pero vivimos en tiempos de crisis, ¿no es cierto? Son tiempos de cambio. Ya habíamos aceptado que eran tiempos de cambio, pero ahora tenemos que aceptar que son tiempos de cambio asociados a crisis. Entonces, los líderes, las marcas tienen que tomar liderazgo de ser contrarrestadores de crisis de alguna manera. Y eso tiene mucho que ver con la relación con el consumidor, pero tiene que ver también con el rol que adopta la empresa ante la sociedad. O sea, este rol de proveer empleo e inversión para generar riqueza es un rol que tiene que seguir cumpliendo las empresas, pero que no basta, ¿no es cierto? Esas marcas están destinadas, digamos, a salir del espectro de la fidelidad a los clientes, ¿no es cierto? Se requiere ese propósito. Las marcas tienen que tener un propósito que va más allá de ser eficiente comunidad de negocio y de proveedores, y esos propósitos muchas veces se tienen que hacer cargo, no sé, voy a poner solamente el ejemplo de lo que está pasando en el sector de la cultura y las artes, por ejemplo. Es un sector donde las ventas están cayendo al 80% y están en una crisis absoluta. Y el ministerio que debiera protegerlos o que debiera darles apoyo está en crisis también. Digamos, está súper cuestionado porque bueno, han pasado cosas que todos probablemente saben, pero entonces por ahí no viene el apoyo. Y las empresas nuestro sector empresarial en general está como ignorando esta problemática. O sea, yo me pregunto por qué las empresas no hacen un gesto, además algo que es tan visible para los consumidores, como, no sé, por ejemplo, cuando uno ve que las marcas utilizan a grandes rostros
internacionales, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿por qué esa plata no se queda acá? ¿Por qué no apoya a la industria cultural chilena en vez de irse a Europa, por ejemplo, donde no la necesitan por lo demás? No quiero ser proteccionista con el discurso porque hay que ser súper abierto, multilateralista, pero lo que sí quiero decir es que las marcas hoy día tienen roles que van mucho más allá de lo que parece ser evidente. O sea, incluso en estos ámbitos que yo estoy diciendo ahora, que puede ser muy específico, las marcas tienen un rol que jugar. No solamente como lo percibe el consumidor, de que finalmente lo hacen por marketing para beneficiarse, sino que tienen que hacer la señal también de que quieren mejorar el ecosistema en el que viven, ¿no es cierto? La sociedad en la que viven. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío para las marcas. Rodrigo, ¿querías agregar algo? Solo algo muy cortito, sí. Como además del rol, creo que Brigitte lo dijo hace un rato, como cumplir la promesa, hacer valer la propuesta de valor que nosotros tenemos, no sobreprometer cosas que luego no voy a poder cumplir y ser súper crítico en saber dónde lo hago bien, dónde no, y mantenerme ahí, tener una propuesta súper clara y cumplir con esa promesa, eso. Muy relacionado con lo que estamos hablando ahora, con el rol de las marcas precisamente, nos llega una pregunta de Ana María Pérez Barros, que nos dice así, tan importante como la integración de las tecnologías, que lo hemos hablado, ¿verdad?, con esta relevancia de la primera vez en la compra del e-commerce, etcétera, ¿será también importante para los consumidores la conciencia social? Esta es un poco una pregunta bastante más amplia, también para ir cerrando por la hora. Nos gustaría seguir conversando mucho más porque es un tema bastante interesante. Pero ¿qué tan importante será esta conciencia social entre los consumidores y las marcas? Nos pregunta Ana María Pérez Barros. Yo creo que lo hemos ido atisbando. Esa conciencia hoy día es más exigente de lo que era hace unos años atrás. Yo te diría que hace unos años atrás incluso lo teníamos como un ejercicio más de marketing. Hoy día, como sociedad, nos vimos en una amenaza, fuimos una amenaza vital. Entonces eso hace que la mirada cambie. Yo creo que se les va a exigir, es parte del rol, creo que es lo mismo que hemos estado hablando todo este tiempo. Hoy día las marcas tienen que ser responsables y no, hoy día nos preocupa, insisto, el medio ambiente. En la medida que somos frágiles, todo empieza a tener relevancia. Y esa responsabilidad social es con el entorno completo, es ser parte de la sociedad. Insisto, no es solo con una causa, que puede serlo, pero es ser responsable con tus colaboradores, con tu entorno, con lo cultural, como dice, como con el bienestar de la sociedad, como decía también George ahí. Yo creo que es altamente relevante y ya y no se puede ignorar. Hoy día el ejercicio no es solo funcional. De hecho, yo plantearía o reformularía la pregunta, porque el tema de será para los consumidores la conciencia social, yo creo que viene antes de cualquier tema tecnológico en general. Hoy en día, sobre todo en la sociedad mucho más consciente y con acceso a la información y también dar sus puntos de vista donde son escuchados por una cantidad de nodos sociales increíbles que antes no existían, yo creo que eso cobra mucha más importancia incluso que si me funciona o no me funciona el aparato o las funciones tecnológicas. Hoy en día ya es algo relevante, como decía Brigitte, llegó para quedarse de cierta manera, y si no somos conscientes de esto, no la estamos haciendo bien. Yo creo que esto viene a ser un challenge a cada marketero, cada publicista, todos los que trabajamos en comunicación, de alguna manera estamos mucho más en jaque y nos viene a poner un challenge enorme en ser mucho más sensible en estas materias, más que solamente estar promoviendo algunas variables de producto. George. Sí, bueno, yo creo que un poco mi última intervención iba un poco en esa línea, ¿eh? O sea, es parte del rol que hoy día esperan encontrar los consumidores en las empresas, ¿eh? El entender el rol de la empresa como parte de una comunidad, en primer lugar, y que por lo tanto tiene una responsabilidad respecto a esa comunidad, y de una sociedad en el global. Yo creo que es una marca de los tiempos modernos que hace poco tiempo atrás se malentendió, como de alguna forma dijo Brigitte, en el sentido de que la lógica de la empresa fue como el rol como donadora
donadora de causas, ¿no es cierto? Y eso hizo crisis, digamos. O sea, eso es algo que hoy día los consumidores, si no leen detrás de eso una filosofía o una cultura empresarial, lo rechazan. De hecho, lo hemos visto, hay algunos ejemplos muy notables en algunos emblemas de nuestra sociedad de las últimas décadas que se van desmoronando precisamente porque los nuevos consumidores ya no aceptan que sea así, ya no les gusta esa forma de hacer las cosas, no perciben que hay algo genuino detrás de esto, y eso es como el principal desafío, yo creo. Y eso hay que hacerlo conversar con los objetivos del día a día de la empresa, o sea, todo forma parte de lo mismo. Antes era como, ok, tenemos un rol social, listo, ¿cuánta plata invertimos en ese rol social? Hoy día es parte de una cultura y tiene que ver con, tiene que estar permeando todo lo que yo hago, tiene que estar permeando mis relaciones laborales, mis relaciones con los proveedores, mis relaciones con la comunidad, mis relaciones con las autoridades, mis relaciones con las contrapartes externas, lo que yo comunico, mi marketing, la forma en que actúo, la forma en que atiendo a mi cliente, todo eso tiene que ser súper consistente, o sea, no tiene que ser algo extraño de que yo apoyo una causa, sino que tiene que ser una lógica natural de esa filosofía que el cliente comienza a entender y comienza a aceptar y comienza a abrazar también a través de su fidelidad. Perfecto. Rodrigo, para ir cerrando nuestra presentación. Sí, solo último comentario también, y para ligarlo un poco al objetivo de este estudio que hicimos. Yo creo que cada día el rol social, el rol que tanto nos comentó George, va a influir más en las compras. La gente, y súper empujado por las generaciones más jóvenes, va a empezar a elegir aquellas marcas que tengan propósito y que cumplan su rol social. Perfecto. Muchas gracias a todos, a todas por haber estado conectados, por habernos seguido y por supuesto muchas gracias a George, a Brigitte, a Álvaro por habernos acompañado esta mañana, por haber conversado con nosotros, haber analizado este estudio, haber analizado, bueno, esta sociedad ya que ha cambiado muchísimo durante este último año, que ha venido de un estallido social, ha pasado por una pandemia, por la crisis económica y sanitaria que eso conlleva, ¿verdad? Gracias a Rodrigo por habernos presentado estos interesantes datos del estudio. Gracias a la Asociación de Agencias de Medios, gracias a Sonia Soler por hacer todo esto posible. Gracias a nuestras agencias asociadas, Media Brands, Omnicom, Publicis, Havas, Grupem. Y bueno, gracias también a la Comisión de Estudios y de Investigación de la AM. Y bueno, gracias por supuesto a Canal 13 por habernos permitido transmitir esto para todos y todas ustedes, y gracias a las personas que estuvieron presentes y enviándonos sus interesantes preguntas. Creo que estuvo muy entretenida la conversación, muy interesante. Esperamos haber sido un aporte para quienes están detrás de la pantalla, habiendo escuchado estos datos, estos insights que teníamos para ustedes, y haber sido también relevantes para también sus decisiones de negocio, ¿por qué no? Ser relevantes, como dijimos recién, tener un rol en la sociedad es parte de nuestros objetivos, y también debe ser parte del objetivo de nuestras marcas, de quienes nosotros estamos representando como agencias de medios y quienes también representan, por ejemplo, Álvaro, Brigitte y George. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas, y los dejamos invitados para un próximo estudio, lo más probable que a comienzos de año 2021, con el lanzamiento del estudio de consumo de audios. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bueno, Gracias. chao, chao.